Le damos la bienvenida a todos, todas y todes. Eh, Esta es una instancia que se realiza desde el año pasado. Aprovechamos, bueno, primero que nada presentarme. Mi nombre es Lucila Cusumano, presido la Comisión de Género y Diversidad de nuestro colegio. Me acompañan también mis compañeras de comisión. Bueno, Andrea Escobar, que ya la vamos a presentar, va a estar como disertante en esta ocasión. También hay otras compañeras de comisión, Milena Huerta, Virginia Gaivasi. Nos acompaña Mercedes Beltrán, que es presidenta de la Comisión de Enlace Social y coordinadora de los consultorios jurídicos gratuitos que tiene nuestro colegio. Bueno, un placer para nosotras estar compartiendo esta instancia y contarles que surge como un proyecto que el año pasado elaboramos desde la Comisión de Género y Diversidad y fue presentado ante el directorio para que se incorpore una instancia de formación en género obligatoria al momento de la inscripción en la matrícula. Fue aprobado por unanimidad en septiembre y desde esa fecha que con cada jura venimos realizando estos encuentros, que son simplemente ni más ni menos que una invitación a seguir formándose. Y por supuesto también una invitación a quienes quieran también participar de este espacio o que nos quieran trasladar inquietudes o deseos o lo que quieran, siéntanse con más que la libertad, van a ser más que bienvenidos y bienvenidas. Sin detenerme más, le doy la palabra a mi compañera, colega de comisión, Andrea Escobar, abogada y también especialista en género, muy estudiosa y que queremos mucho en la comisión. Así que, Andrés, sin más, te paso la palabra. Bueno, hola a todos, bienvenidos, bienvenidas. Quiero ver si logro compartir pantalla. Ustedes me dicen. ¿Sí? Sí, por Bien, mi parte sí. bien. Bueno, Perdón, ¿se me escucha a mí? O... sí, Joaquín. Ah, sí, bárbaro, no, porque estaba renegando con el audio, pero ahora ya está todo bien. Bueno, bueno, darles la bienvenida al ejercicio de la profesión. Tengo entendido que muchos de ustedes están prontito a matricularse. Y bueno, vamos a hablar de perspectiva de género en el ejercicio profesional, conciencia de géneros, y hablamos de conciencia crítica de géneros. Género como para hacer referencia, en plural, como para hacer referencia a todas las identidades que están comprendidas. A estas frases que usamos en el título, las voy a retomar en 2 minutitos. Quiero mostrarles esto. Eh, Quiero mostrarles y contarles, este es un informe que está en línea, es de acceso público, solo pegué un recorte chiquito acá. La Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó la edición 2020 del informe de femicidios de la justicia argentina, hay un registro nacional de femicidios de la justicia argentina, en el que se informa que se identificaron 251 víctimas directas de femicidio en la República Argentina entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. Esta cifra incluye 6 víctimas de transvesticidio y transfemicidio. También se identificaron 36 víctimas de femicidio vinculado, dice la misma página, que ellos entienden en este informe por femicidio vinculado a los homicidios cometidos contra una o varias personas, niñas, niños, adolescentes, mujer cis, mujer trans, travesti, varón cis, trans, a fin de causarle sufrimiento a una mujer cis o a una mujer trans o travesti. Para ello,
debe existir una desigualdad de género entre la persona imputada como autor del hecho y la persona cis o mujer, travesti, trans, a quien se pretendía afectar. El femicidio vinculado por interposición, otro tipo de femicidio vinculado que toman en cuenta en la muestra, es el femicidio vinculado por interposición en la línea de fuego, que hace referencia al homicidio cometido contra una o varias personas porque se interpusieron o intentaron evitar una agresión en el contexto de violencia de género. Debe surgir que existe desigualdad de poder en razón del género entre el sujeto activo, presunto autor del hecho, y la mujer cis, mujer trans, travesti, a quien se pretendía provocar un daño. Por otras muertes vinculadas también toman la muestra, otras muertes vinculadas a violencia de género, y entienden que son aquellas muertes violentas en las que no se pudo determinar claramente si fueron cometidas para provocar dolor a una mujer, ya sea cis, trans, travesti, o si se trata de un caso de interposición en la línea de fuego, pero que sí se conoce que se produjeron en un contexto de violencia de género. Por ejemplo, el homicidio de una madre en un contexto de violencia de género y de sus hijos, hijas, sin que se pueda precisar, en el caso de los hijos e hijas, si el móvil fue generar sufrimiento a su madre o si se interpusieron entre el sujeto activo y la víctima directa del femicidio, que era su madre. Al sumar estas categorías que ustedes están viendo de femicidios directos y de femicidios vinculados, la cifra de víctimas letales de la violencia de género en Argentina durante el año 2020 asciende a 287. Y advierten en la misma página que la cantidad de víctimas informadas de travesticidio, transfemicidios y de femicidio vinculado puede estar subregistrada, ya que para hacer una estadística exhaustiva se deberían relevar todas las causas judiciales del país en que se investigan homicidios y averiguaciones de causales de muerte. De hecho, si tomamos otras mediciones, hay otras organizaciones que hacen mediciones, Mumalá, entre otras, dan un número mayor de víctimas, pero tomo esto a la oficial, digamos, tomamos la oficial a la baja subregistrada. Si oficialmente se informa 247 causas judiciales con 251 víctimas directas de femicidio, más 36 víctimas de femicidio vinculado, que suman en total 287 mujeres asesinadas en un año, el año pasado, en el 2020, con 278 sujetos activos. Entonces, hay 278 sujetos activos en un año en Argentina. Una pregunta posible es, ¿qué clase de sociedad tenemos que generamos en un año en Argentina 278 femicidas? Y de esta sociedad formamos parte todos somos parte de esta sociedad donde generamos por año un estimativo de esa cantidad de femicidas, porque si en la misma página luego ven y comparan con años anteriores, es por año esa cantidad estimativa. Tomé la Argentina para achicar la muestra, pero se da la misma problemática en todas las sociedades del planeta. Es decir, estamos organizados como sociedad siguiendo unas ciertas lógicas, normas, estructuras que invisibilizan lógicas de desigualdades, haciéndolas aparecer como si fueran normales. Porque además, si no hay una conciencia crítica, les dije que iba a volver sobre esto que yo hablaba de conciencia crítica de género al principio, conciencia crítica de la gravedad del resultado. Lo vemos con estadísticas, lo vemos todos los días en las noticias, y aún así, aunque los vemos todos los días en las noticias, si analizamos nuestra construcción social y cultural, que cuando queremos poner de manifiesto las causas invisibles, ocultas, que dan lugar a las violencias, con estos resultados alarmantes en nuestra sociedad,
aún se sigue cuestionando la realidad de la violencia de género, diciendo, por ejemplo, tomé algunas, a los hombres también nos matan. Diciendo, por ejemplo, tomo otra, no corresponde ni una menos, corresponde nadie menos. Son los discursos de una sociedad que culturalmente oculta, invisibiliza, ya sea porque no quiere, porque no puede o porque no logra tomar conciencia crítica de las causas que nos llevan a la gravedad de estos resultados. Entonces, una acción, una iniciativa, una propuesta, un movimiento que vaya dirigida a pensar o intentar erradicar la violencia entre las mujeres y disidencias sexuales, identidades feminizadas, géneros diversos, violencias de género, si cuestionan, a los hombres también los matas, y se vuelve a invisibilizar. Si se ocultan, si se cuestionan las causas de estos que estoy mostrando, que son los resultados más gravosos, ya sabrán lo que sucede, lo que hace nuestra cultura, lo que hacemos, con los resultados de las violencias menos gravosas, o mejor expresado, las no letales, aunque con consecuencias en las trayectorias de vida de las personas. Sigue ocultando, insertando, tomé otro ejemplo, de algo que escuchamos a diario, la sospecha de denuncia falsa, porque seguro quiere obtener alguna ventaja. Esto lo digo como un ejemplo, entre otras frases coloquiales, negando la violencia de género que solemos escuchar. La página nos muestra divididos por, en este caso por provincia, y por rango etario. Por rango etario las víctimas y también distribuidos por provincia. Entonces, otras posibles preguntas que nos podemos hacer es, ¿qué tendrá que ver, ahora que están viendo los rangos etarios, qué tendrá que ver los femicidios de las niñas de 11, niñas menores de 12 años, 11 femicidios, dice ahí, no sé si lo llegan a ver, de niñas menores de 11 años, con los 28 femicidios de las adultas mayores de 60, o con los 65 femicidios de mujeres cis o trans de 35 a 44 años, con las adolescentes de 13. Los vemos por provincia. Entonces, otra pregunta, si los vemos por las provincias argentinas, ¿qué tendrá que ver los 94 femicidios de provincia de Buenos Aires con los 11 de Jujuy, con los 25 de Santa Fe? Y así, ¿qué tendrá que ver con los femicidios que se producen en otras partes del mundo, con los femicidios y con los femicidas que se producen? No sé, tomen cualquiera, Italia, Canadá, Chile, en todos los países del mundo que elijan saber qué es lo que hace que todos estos varones, todos los años, en todos los lugares del mundo, todo el tiempo, año tras año, decidan lo mismo, asesinar mujeres. Y con una característica que en un gran porcentaje son sus parejas, exparejas. Me salté por una cuestión de tiempo, porque es largo el informe en realidad, pero lo pueden ver en línea, está en la página. Demostrarles el informe en cuanto al otro dato llamativo, que es el gran porcentaje que se suicida luego. Que estos hombres decidan que ellos no pueden permitir que la mujer no haga lo que ellos creen que la mujer tiene que hacer. Vuelvo con lo que les prometí al principio, con lo de la perspectiva de género o conciencia de géneros. También se habla, dijimos, de conciencia de género o perspectiva de género como un método, una herramienta conceptual de análisis destinado a identificar aquellas construcciones sociales, vinculares, que se producen entre los géneros y que sostienen pautas de desigualdad y discriminación. Es una estrategia interpretativa, es de alguna manera una manera de razonar, pero también de exteriorizar ese razonamiento. Tiende a que todo el ordenamiento jurídico se interprete y aplique de manera tal que no resulte perjudicial a las mujeres
y disidencias sexuales. La supuesta neutralidad de género, contenida en la literalidad de las normas, puede resultar insuficiente para que su aplicación no sea más gravosa para mujeres que para los varones. Pero no cualquier argumentación, por el solo hecho de citar la CEDAW o Belén de Pará, va a construir una perspectiva de género. Es una forma de concretar un mandato constitucional, convencional, que obliga al Estado argentino. Esto no es un consejo, no es una preferencia, es un mandato constitucional, convencional, que obliga al Estado argentino. Tiene que ver con una reflexión crítica en torno a los prejuicios, los estereotipos, los sesgos, prácticas, costumbres, vinculadas a modelos culturales binarios, hombre, mujer, y androcéntricos, es decir, todo pensado, escrito, normado y visto desde el punto de vista de algunos varones para el resto de la humanidad. Ahora, estos modelos los hemos incorporado a lo largo de toda nuestra historia personal y social. Por ello, todos estos modelos son los que resulta imprescindible que revisemos todos a la luz de la perspectiva de género. Repasamos algunos conceptos claves para asegurar algunos pisos mínimos de comprensión nada más. ¿De qué se habla cuando hablamos de patriarcado? El patriarcado es un sistema milenario que estructura la desigualdad de los géneros, entre los géneros, y lo hace de manera regulada y sistemática. Esa desigualdad tiene como causa principal la jerarquía masculina por sobre los demás géneros. Hay una tendencia o resistencia a no conmover, a no cambiar esos lugares en los que se nos ubica, en los que se ubica el sentido común patriarcal. Se trata de un sistema de dominación masculina enraizado en las estructuras sociales, culturales, en las estructuras políticas y jurídicas, en las economías locales y globales, que requiere que la violencia, de la violencia como un dispositivo real y simbólico para el disciplinamiento de mujeres y disidencias. ¿Qué es el androcentrismo? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de androcentrismo? Es un término que proviene del griego andros, hombre, y define lo masculino como la medida de todas las cosas y la representación global de la humanidad. El concepto de androcentrismo suele hacer referencia a un modelo único de varón, que es el blanco, el heterosexual, el occidental, de clase media y sin discapacidad. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de género? Los humanos nacemos con diferentes características corporales, como resultados de procesos que sí son biológicos. Entre esas diferentes características corporales con las que todos nacemos, está que nacemos con diferentes genitales. Pero es la cultura en la que nacemos, y no la naturaleza, la que hace de esas diferencias genitales la diferencia, la gran diferencia llamada diferencia sexual, que nos divide a machos a quienes nacen con pene y hembras a quienes nacen con vagina. No es la naturaleza, una interpretación cultural que hace que toda la variedad de cuerpos sea reducida a dos únicos sexos. Esa interpretación cultural se llama género. Género y esa interpretación que va a socializar a los cuerpos con pene en la masculinidad para que se conviertan en varones, y a los cuerpos con vagina en la feminidad para que se conviertan en mujeres. Y ahí aparece la socialización en género, es decir, cómo aprendemos todos y todas y todes acerca de las expectativas sociales, de las actitudes y de los comportamientos que están asociados al género de las personas.
Otra terminología que van a escuchar bastante es la frase sexo asignado al nacer. Esta idea trasciende el concepto de sexo como masculino o femenino y está asociado a la determinación del sexo como una construcción social. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato. Más bien, el sexo se asigna al nacer con base en la percepción que otros tienen sobre nuestros genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero cuando algunas no encajan en el binario hombre-mujer, y ahí vamos a hablar del sistema binario sexo-género, tenemos que este sistema binario sexo-género es un modelo social y cultural dominante en la cultura occidental, que considera que el género y el sexo abarcan dos y solo dos categorías rígidas, a saber, masculino-hombre, femenino-mujer. Ese sistema o modelo excluye a aquellos que no se enmarcan dentro de dos categorías, como las personas trans o intersex. La intersexualidad son todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual de la persona no se ajusta físicamente a los estándares culturales definidos para el cuerpo femenino o masculino. Una persona intersexual nace con una anatomía sexual, órganos reproductivos o patrones cromosómicos que no se ajustan a la definición típica del hombre o de la mujer. Esto puede ser aparente al nacer o llegar a serlo con los años. Una persona intersexual puede identificarse como hombre o como mujer o como ninguna de las dos cosas. La condición de intersexual no tiene que ver con la orientación sexual o con la identidad de género. Las personas intersexuales experimentan la misma gama de orientaciones sexuales e identidades de géneros que las personas que no lo son. La sigla LGTBIQ+, nombra a lesbianas, gays, travestis, transgéneros, transexual, bisexual, intersexual, queer. El símbolo más se usa para los colectivos que no están representados en las letras anteriores. Por ejemplo, pansexuales, asexuales, no binarias. En general, se utiliza para hacer referencia al activismo y esta sigla tiene transformaciones permanentes, sin perjuicio de las diferencias que suele haber entre estos colectivos y hacia su interior, así como también hay acuerdos y diferencias al interior de los movimientos de mujeres y de los feminismos. Esta sigla es a los efectos de poder incluir al nombrar, pero en realidad reúne al nombrar orientación sexual con identidad de género. Tal vez por eso es que algunas personas las lleva a confusión. Orientación sexual es por quién me siento atraído sexoafectivamente, heterosexual, homosexual, bisexual, asexual. Diferentes identidades de género, es decir, si me identifico, si me construyo o percibo con el sexo asignado al nacer, cis o trans. Aquellas personas que se identifican con el género que les fue asignado al nacer se consideran personas cisgénero. El prefijo cis significa del mismo lado. En cambio, las personas trans, travestis, transexuales, transgénero, son quienes se identifican, perciben en un género distinto al que les asignaron al nacer. Por ejemplo, un varón trans es aquella persona que asignada hembra, mujer al nacer, se siente, construye y percibe a sí misma como varón. ¿A qué nos referimos con identidad de género? La identidad de género es la vivencia interna, individual, del género tal como cada persona la siente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento.
incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que puede involucrar o no la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que sea libremente escogida. Y luego, y otras expresiones de género, por ejemplo, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar, los modales. La identidad de género es un concepto amplio que crea espacio para la autoidentificación y que hace referencia a la vivencia que una persona tiene de su propio género. Así, la identidad de género y su expresión también toman muchas otras formas. Algunas personas no se identifican ni como hombres ni como mujeres, o se identifican como ambos. ¿A qué nos referimos con expresión de género? Se entiende como la manifestación externa del género de una persona que a través de su aspecto físico, puede incluir, por ejemplo, el modo de vestir, el peinado, la utilización de artículos cosméticos, a través de determinadas maneras, manerismos, de la forma de hablar, de los patrones de comportamiento personal, de comportamiento o interacción social, de nombres o referencias personales, entre otros. La expresión de género de una persona puede o no corresponder con su identidad de género autopercibida, varón, mujer, andrógina. La orientación sexual. La orientación sexual se refiere a la atracción emocional, afectiva y sexual de las personas, por las personas de un género diferente al suyo o a su mismo género o a más de un género, y así como a las relaciones íntimas y sexuales con las personas. Además, la orientación sexual puede variar a lo largo de un continuo, incluyendo la atracción exclusiva o no exclusiva del mismo sexo o de otro. Con las identidades de género, travestis, transexuales y transgénero, también suelen presentarse algunas confusiones. Persona transexual. Las personas transexuales se sienten y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género opuesto que social y culturalmente se asigna a su sexo biológico, y optan por una intervención médica, u hormonal, o quirúrgica, o ambas, para adecuar su apariencia física biológica a su realidad psíquica, espiritual y social. Persona travesti, en términos generales, se podría decir que las personas travestis son aquellas que manifiestan una expresión de género, ya sea de manera permanente o transitoria, mediante la utilización de prendas de vestir y actitudes del género opuesto, en términos binarios, que social y culturalmente son asociadas al sexo asignado al nacer. Es decir, esto puede incluir una modificación del cuerpo o no. Las personas queers afirman que las etiquetas les resultan restrictivas y que no quieren definiciones. Tenemos sobre esta temática los principios de Yogyakarta del 2006. Como parte del soft law, ya veremos nuestra ley argentina también, que son los principios de Yogyakarta. Esto es por una localidad de Indonesia donde se realizó el primer encuentro. Son 29, son del año 2006, y en el año 2017 se ampliaron, y hoy los van a encontrar como IP por las iniciales más 10. Estos principios son una declaración autorizada de los derechos humanos de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de géneros. Desde entonces, desde el 2006, se han producido avances importantes en el ámbito del derecho internacional,
de los derechos humanos y en la comprensión de las violaciones que afectan a personas de diversas orientaciones sexuales, identidades de género, así como el reconocimiento de violaciones a menudo distintas que afectan a las personas por motivos de expresión de género o características sexuales. Estos, los principios más 10, IP más 10 de Yogyakarta, tienen como resultado documentar y elaborar estos desarrollos a través de un conjunto de principios adicionales y obligaciones del Estado, de los Estados. Observan, por ejemplo, que en este transcurso entre el 2006 y el 2017, que todas las problemáticas que sufren las personas intersex y todas las discriminaciones a las que son expuestos no estaban incluidas en estos, y por eso se hace un desarrollo más extenso, entre otros. Un caso paradigmático que tal vez muchos ya conozcan y que la Corte Interamericana apunta aquí responsabilidades estatales, es el caso Atala Rifo y Niñas versus Chile. Es una sentencia del año 2012. Los hechos, es un fallo súper interesante, pero es muy largo. Los hechos muy apretaditos, muy sucintos. Para quien no lo conoce o para quien no lo recuerde, del matrimonio de la señora Atala y del señor Allende habían nacido 3 niñas. La señora Atala tenía un hijo del matrimonio anterior. Al momento de la separación, ellos establecen un acuerdo por el que la señora Atala quedaba al cuidado de las 3 niñas y un régimen de comunicación con el progenitor. Cuando la posterior pareja, luego de su separación, cuando la posterior pareja de la señora Atala, la señora Emma de Ramón, comienza a convivir junto a la señora Atala, el hijo mayor y las 3 hijas, ante esta unión convivencial de parejas del mismo género, el progenitor interpone una demanda arguyendo que la señora no se encuentra capacitada para cuidar a las 3 hijas, dado su nueva opción de vida sexual y convivencia lésbica, y producían consecuencias dañosas a las 3 niñas. Con estos, o sea, con argumentos del estilo de que esto alteraba el sentido natural de la familia y los valores fundamentales como núcleo de la sociedad, es decir, argumentos de corte moral para algunos, sin sustento científico. Como si probar que Atala tenía una relación homosexual, el efecto sea que sea una mala madre. Cuando Atala, que era jueza de Chile, contesta que lo alegado y el modo de hacerlo la conmovieron por su agresividad y desconocimiento del derecho a la identidad homosexual, por la distorsión, y que su identidad sexual nada tiene que ver con su rol de madre. Cuando llega a la Corte de Chile falla a favor del progenitor, con argumentos del estilo de que la señora Atala había antepuesto sus propios intereses, postergando los de sus hijas, al iniciar una convivencia con su pareja homosexual en el mismo hogar donde criaba a sus hijas, y que las niñas podrían ser objeto de discriminación social derivado de ello. Cuando llega a la Corte Interamericana, la Corte dijo que la discriminación relacionada con la orientación sexual de las personas ha sido expresada reiteradamente en muchas ocasiones en convenciones, en pactos, en opiniones consultivas, en observaciones generales. La Corte declaró que el Estado violó los derechos humanos de Karen Atala Rifo y de las 3 niñas. Hace una enumeración de los daños que el Estado debe reparar y que y además responsabiliza al Estado y le impone al Estado las medidas a efectuar, como por ejemplo capacitar a los jueces. Es un fallo largo pero súper interesante de leer. Esto es un pequeño punteíto por el tiempo.
Pero lo trajimos con la intención de hacer notar que la perspectiva de género no solo implica tener el concepto de que la mujer está en una situación de desventaja, sino tener presente que esto es cultural. Cuando hay cuestiones culturales, tradicionales, conservadoras, y nos pareció interesante para poner de resalto lo cultural, porque lo que traiga el cliente a nuestro estudio, cuando nos está contando los hechos, según su mirada, esto es cultural, pero nosotros, o sea, hay un abogado o abogada que lo vuelca a un escrito y está apuntando también el pedido de producción de pruebas que ya no puede estar basado en estereotipos culturales. Es decir, nosotros como abogados también, para pensarlo desde ese lado, afinando el razonamiento en cuanto a que, un ejemplo, que yo pruebe la orientación sexual, nada me dice acerca de su rol de madre, a menos que yo pegue todos esos razonamientos, como lo habrá hecho el abogado del ex marido de Atala, con cuestiones estereotipadas y que están ancladas en viejas malas costumbres sin ningún sustento. Tenemos una ley importante, la ley número 26743, que es nuestra ley de identidad de género, es la primera ley en reconocer la identidad de género autopercibida. En este sentido, toda persona puede solicitar la corrección registral del género y el cambio de su nombre de pila e imagen. No se requiere readecuación genital, ni tratamientos médicos, psiquiátricos, psíquicos, ni tampoco la intervención de la justicia. Basta con presentarse ante cualquier registro civil del país y manifestar la identidad autopercibida para que pueda verse reflejada en el Documento Nacional de Identidad. En la práctica concreta, esto implica salir del lugar de evaluar cuerpos y descifrarlos y en función de la expresión de género que haga visible esa persona. En su artículo de trato digno, el artículo 12, se hace referencia a la obligatoriedad de denominar a las personas por el nombre de pila adoptado, cuando ese nombre de pila adoptado difiere del nombre del documento. Algunas claves que pueden mejorar nuestras prácticas cotidianas para evitar tratos discriminatorios son, por ejemplo, si no hay modificación registral, debe utilizarse el nombre que declaren las personas y su número de DNI. Cuando hay personas que deciden realizar el cambio de DNI, en realidad hay personas y hay fallos, y hay fallos, en realidad hay procesos que todavía no está la sentencia. Hay personas que deciden realizar el cambio de DNI y otras que no. Las instituciones deben respetar esas decisiones. Hay un informe estadístico en cuanto a las personas que rectificaron sus datos identificatorios de acuerdo a la identidad de género autopercibida desde la implementación de la ley de género en Argentina, es decir, desde mayo del 2012 a abril del 2021. El Registro Nacional de las Personas, el RENAPER, tiene que garantizar el derecho a la identidad e identificación de las personas, porque sabemos que contar con el DNI posibilita el acceso a innumerables derechos civiles, políticos, sociales, laborales, tales como ir a la escuela, ser atendido en un centro de salud, tener un trabajo registrado, ingresar y salir del país, reconocer hijos, votar, postularse a cargos políticos, entre otros. En este sentido, el reconocimiento de la identidad jurídica de cada persona es un derecho fundamental que posibilita el ejercicio pleno de todos los derechos. Y a partir de la sanción de la Ley de Identidad de Género en el año 2012, ese reconocimiento se amplía a quienes pretenden la modificación de su sexo y nombre de pila de acuerdo a su identidad autopercibida. Desde la implementación
de la Ley de Identidad de Género en mayo de 2012 hasta abril del 2021, se han realizado 9.383 rectificaciones conforme a dicha ley. La Ley de Identidad de Género es el paso del paradigma médico-psiquiátrico al de los derechos humanos. La despatologización y desjudicialización, la embarré, me trabé, pero no entendieron, de las identidades de género que no se condicen con el género asignado al nacer. Artículo 1 de esta ley dice que todas las personas tenemos una identidad de género autopercibida. Toda persona tiene derecho a el reconocimiento de su identidad de género primero, segundo, al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género, y tercero, a ser tratada de acuerdo a la identidad de género, y en particular, a ser identificada de ese modo en los documentos que acreditan su identidad respecto de él o los nombres de pila, respecto de la imagen y sexo con los que esté allí registrada. El artículo 2 define que se entiende por identidad de género la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente y la cual puede corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento. Es decir, no se habla de sexo biológico. Esto está, a su vez, en una opinión consultiva, que es la opinión consultiva número 24. Esa opinión, a su vez, tiene un glosario de todos estos términos que yo les acabo de mencionar. Que, bueno, la ley 27743 no habla de sexo biológico, habla de sexo asignado al nacer, incluyendo la vivencia personal del cuerpo. Y esto puede involucrar la modificación de la apariencia, pero dice puede, no dice debe. La función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido. También incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar, los modales. Entonces, identidad de género, sexo asignado al nacer, expresiones de género. Todos estos términos y algunos otros que ya mencionamos están en el glosario en esta opinión consultiva 24 del 2017. Y quiero poner de relieve la categoría sospechosa se transforma en una categoría sospechosa de discriminación la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Cuando analizamos con perspectiva de género, analizamos y nos preguntamos por sesgos, por estereotipos, por prejuicios, por falsas creencias naturalizadas, percibidas erróneamente como naturales, cuando en realidad no son naturales. Cuando tenemos un sesgo, tenemos una distorsión cognitiva, es un error en el razonamiento. Cuando tenemos un prejuicio, y todos los tenemos, es un juicio previo, una opinión previa y tenaz, por lo que en realidad generalmente es desfavorable acerca de algo que conocemos mal. Es tener una imagen estructurada, aceptada por la mayoría de las personas como representativa de un determinado grupo, colectivo o categoría de personas. El estereotipo atribuye características, es una atribución de características, de roles, de deberes, de expectativas que se asignan a una persona en función del grupo al que pertenecen. Los estereotipos distorsionan nuestras percepciones y pueden dar lugar a decisiones basadas en creencias preconcebidas, en mitos y no en hechos. Y nosotros tenemos que tener investigaciones, procesos, sentencias que estén basados en hechos, en pruebas y en derechos. Entonces, la perspectiva de género nos resulta también un apoyo, es un apoyo del debido proceso
y es garantía contra la arbitrariedad. No tener perspectiva de género es un foco para la exclusión. El derecho no es neutral. Allí donde se dice que hay una supuesta neutralidad del derecho, de la norma, de la ley, hay un punto de vista androcéntrico. La insistencia en estos estereotipos parece ser necesaria por la gran dificultad que tenemos como sociedad para eliminarlos, porque seguimos sin eliminarlos. Luego también tenemos estereotipos que son intrínsecos al derecho. Un derecho que se pretende objetivo, que se pretende neutral, pero que sin embargo el derecho es una cristalización social y política. Tenemos que, si nosotros pensamos en las fuentes del derecho, la ley se hace en el Congreso, que está compuesto por gente votada en elecciones. Entonces, los consensos sociales se plasman en el derecho, es decir, el derecho es político, es cultural y se desarrolla en un determinado tiempo y espacio. Gran parte de nuestro derecho fue creado a imagen y semejanza de lo que pensaban los varones, porque de hecho eran los varones los que ocupaban ese lugar. Recordemos que hasta que nosotros tuvimos el cupo para el ingreso de las mujeres a los órganos representativos para el poder legislativo, las mujeres eran muy poquitas, 5%. Y estamos hablando de 1990 y pico. O sea, todo ese derecho nuestro anterior, y hasta allí, fue pensado casi en forma exclusiva por varones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el documento Acceso a la Justicia para Mujeres Víctimas de Violencia en las Américas, establecen que deben examinarse las leyes, las políticas, para asegurar que se cumplan con los principios de igualdad y no discriminación. Un análisis que debe evaluar su posible efecto discriminatorio, aun cuando su formulación o su redacción parezca neutral o se aplique sin ninguna distinción textual, digamos. Ahora, nos adentramos en la normativa que tenemos. Marco normativo internacional. Solo los voy a nombrar, no los voy a desarrollar, estoy mirando la hora. En el marco del derecho a la igualdad y no discriminación en lo internacional, tenemos primero la Convención Americana de los Derechos Humanos, tenemos el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y luego, a nivel internacional, también tenemos instrumentos que específicamente se dirigen al derecho de las mujeres. Y así tenemos la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, 1982, nos proporciona un marco general. Tiene jerarquía constitucional por el 75, inciso 22. Esta convención, CEDAW, condena los actos de discriminación hacia las mujeres por su condición de tal y en contraposición al varón. Asimismo, imponen al Estado conductas concretas a los fines de modificar esos patrones socioculturales basados en la idea de inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos y en funciones estereotipadas de varones y mujeres. Parámetros similares surgen de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará. También tiene su protocolo facultativo, que es el protocolo facultativo 1999. Pero, además acá, es importante tener en cuenta que el comité de la CEDAW, que es el comité de expertos que supervisa, es importante tenerlo en cuenta, supervisa el cumplimiento de las obligaciones y a su vez este comité ha emitido una serie de recomendaciones y es importante leer las recomendaciones cuando tenemos un caso que lo amerite. Actualizando y reforzando en razón de la violencia de género, tenemos la Convención Interamericana
para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres Belén do Pará, de 1994. La Convención de Belén do Pará establece por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los derechos de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado. La implementación efectiva de la Convención requiere un proceso de evaluación y apoyo continuo y independiente. Para eso se creó en el año 2004 el MESECBI, que es el Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belén do Pará. El MESECBI es una metodología de evaluación multilateral, sistémica y permanente, fundamentada en un foro de intercambio y cooperación que es técnica entre los estados partes de la convención y un comité de expertas y expertos. Y un año antes, así como una perlita, la Declaración y Programa de Acción de Viena, en 1993 se celebró la Convención de Viena, en Viena, la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, que tenía como propósito revisar la situación de los mecanismos de derechos humanos en aquel momento. Y bajo el lema, los derechos humanos de la mujer son derechos humanos, en la conferencia se consiguió que se aprobara la Declaración y Programa de Acción de Viena, que afirmaba que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable e integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Año 1993. Fue necesario aclarar que los derechos humanos de las mujeres y de las niñas son parte de los derechos humanos. Tenemos una amplia normativa nacional también, en el marco normativo nacional. Bueno, tenemos la ley 26485 del 2009, no la voy a mencionar porque va a hablar Lucila, pero lo que sí quiero decirles es que como profesionales de la abogacía tenemos la responsabilidad de capacitarnos. Cada uno lo va a hacer, lo hará en la rama que más le guste. No sé, derecho penal, derecho de la familia, derecho del trabajo administrativo. Pero esta temática las atraviesa a todas. Más allá de que también tenemos la ley Micaela que establece la formación, 27499, de formación de todas aquellas personas que ejercen la función pública en los 3 poderes del Estado, en la perspectiva de género y en las violencias por motivos de género. El colegio adhirió para su personal y presidentes de comisiones. Normativas, ya finalizando, normativas tenemos. Contamos con un bagaje importante, tanto nacional como supranacional, pero no han logrado traducirse en mecanismos efectivos e integrales, porque las desigualdades son muchas más de esas que se ven en los números que mostré cuando comencé, y porque tenemos que trabajar, formarnos y aprender colectivamente y todo el tiempo sobre las causas y cambiar los patrones culturales. En la cotidianidad creo que muchas personas, tal vez sin mala intención, pero con ignorancia, siguen repitiendo refranes, el chistecito, la frase coloquial machista, como si no pasara nada, y hasta con risita, tanto de varones como de mujeres. A partir de los masivos reclamos para poner fin a la forma más extrema de la violencia, que se comenzaron a hacer visibles los vínculos profundos entre la violencia femicida y aquellas otras que permanecen ocultas detrás de las relaciones cotidianas. Desde el primer Ni Una Menos hay avances, pero todavía hay formas de violencias que están solapadas y que otras no tan solapadas, sino simplemente naturalizadas, que todavía están presentes en el debate público, contribuyen a sostener la estructura de discriminación de género, que luego reproduce la violencia más extrema, las expresiones de violencia sexista en la vida pública, en los ámbitos laborales, en los espacios de participación social y política, los sindicatos, las violencias mediáticas, simbólicas, reproducidas en el discurso público, restringen
la autonomía de las mujeres y géneros diversos en las tomas de decisiones. En la cotidianidad se escuchan expresiones discriminatorias, acoso, desprestigio, daño a la credibilidad. En cuanto a nuestra profesión, y hablo como abogada de la matrícula, nuestras peticiones, nuestras presentaciones, nuestros escritos, defensas, alegatos, argumentos, deben ser plasmados en un todo de acuerdo con la legislación y principios vigentes, y que la lucha constante es contra nuestros propios sesgos, porque todos nosotros, todos fuimos formados en este sistema. Muchas gracias y le paso la palabra a Lucila. Bueno, muchas gracias, Andrea. La verdad que impecable como siempre, un placer tenerte acá y que seas parte nuestra, de nuestra comisión también, por supuesto. Bueno, sí, por supuesto, no más en relación a lo que venía diciendo Andrea, tener esto presente, ¿no? Que tenemos un bloque tanto a nivel universal, interamericano, regional y nacional, que como operadoras y operadores jurídicos debemos interpretar dando armonía, ¿no? Interpretándolo en un todo. Y por supuesto que, como venía diciendo Andrea, por más de que tengamos un amplio plexo normativo, eso no alcanza, porque necesita ir, por supuesto, que acompañado ese cambio legal de un cambio político, social y cultural, y que se hace más fundamental que sus agentes del Estado y la sociedad civil toda también esté formada y concientizada en perspectiva de género, porque si no es así, por más de que tengamos un plexo normativo amplísimo, todas esas normas caen en un instante, ¿no? Yo simplemente lo que, voy a hacer en estos minutos que restan es hablar un poco más en relación a la ley 26.485. Aguarden a ver si puedo compartir pantalla. Bien, ahí la ven, ¿no? ¿Se ve, verdad? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, la Ley Nacional 26.485 es una ley que sanciona nuestro país en el año 2009, ¿sí? Llamada de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el ámbito en el que desarrollen sus relaciones interpersonales, y tiene su decreto reglamentario 1011 del año 2010. Esta ley podemos dividirla o destacar sus tres aspectos, que son, por un lado, el cuerpo normativo en el que se funda, que hace mención a la convención, por supuesto, a la convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, como así también la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belén do Pará, como así también la Convención de los Derechos del Niño y la Ley Nacional de Protección Integral, también la 26.061. La Ley 26.485 justamente viene a desarrollar un programa político de igualdad y no discriminación, que implica un desarrollo de políticas públicas en los distintos niveles del Estado, y justamente la Ley 26.485 viene a cumplir con los mandatos a los cuales se encuentra obligado en virtud de la CEDAW, en virtud de la Convención Belén do Pará. Así, en este programa político de igualdad y no discriminación se establecen y se incorporan una serie de instituciones, como son el acceso integral y gratuito a justicia, como así también el patrocinio jurídico gratuito y especializado, como así también el acompañamiento de la mujer en situación de violencia, y como así también la capacitación y la formación a sus operadores y operadoras jurídicas. Por supuesto que sabemos que estas políticas públicas aún faltan fortalecer. Es necesario que continúen fortaleciéndose e implementándose.
¿sí? Pero allí lo encontramos, de hecho la ley Micaela podemos decir que de alguna manera es una extensión de esta 26485, porque ya estaba previsto en esta ley del año 2009, no obstante, como vemos, siempre es necesario fortalecer esas políticas públicas y la ley Micaela vino un poco a nuevamente reafirmar y poner en cabeza de los distintos niveles del Estado, desde el presidente hasta el último de los trabajadores y trabajadoras, la obligación convencional y constitucional de formarse en perspectiva de género. La ley 26485 consagra de esta manera también el acceso a justicia, ¿no? Y a partir del artículo 16 organiza y consagra garantías mínimas que deben ser observadas tanto en los procedimientos judiciales como en los administrativos. Sí cabe destacar que esta ley tal vez contiene mayores regulaciones en lo que hace el procedimiento en el fuero de familia y no así en otros fueros del derecho, donde las construcciones teóricas son más recientes y requieren todavía consolidarse. Me refiero a el fuero laboral, el fuero civil, que después vamos a ver algunos fallos en lo que tiene que ver con responsabilidad civil, tanto en particulares como en la responsabilidad civil del Estado. Bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de violencia? La ley lo define muy bien, habla del concepto, yo ahí se los he subrayado algunas palabras claves, ¿sí? Se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, sea esa conducta por acción o por omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, basado en una relación de desigualdad, es todo esto de lo que nos venía hablando Andrea, afecten su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Y quedan comprendidas también aquellas acciones u omisiones perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Aclara que por violencia indirecta se entiende toda conducta, acción, omisión, disposición o criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja respecto del varón. Lo que vamos a hacer ahora, lo más didácticamente posible, es la ley lo que hace es consagrar tipos o reconocer tipos de violencia como modalidades de violencia. Entre los primeros de los tipos de violencia, la primera de los tipos que menciona, que tal vez es la más visible, pero no así la primera, es la violencia física, que ya sabemos que es aquella que se ejerce contra el cuerpo de la mujer, produciéndole dolor, daño o riesgo de producirlo, como así también cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. Como ejemplo de ello podemos también pensar en cuando aquel varón le impide cuidar de su salud o la de sus hijos, o la obliga también a realizar tareas que comprometen su salud física o psicológica, además de, por supuesto, cualquier tipo de lesión o cualquier otro tipo de hecho violento contra el cuerpo de la mujer. Luego tenemos la psicológica, que es entendida como aquella que causa un daño emocional y disminución de la autoestima, o perjudica o perturba el desarrollo personal, o que busca bien degradar o controlar sus acciones, comportamientos, creencias y decisiones, como, bueno, mediante la amenaza, el acoso, el hostigamiento, la manipulación, el aislamiento, el culpabilizarla, el control constante, la exigencia de obediencia, la sumisión, el chantaje, los celos excesivos. Bueno, es bastante claro en este sentido la ley cuando describe la violencia psicológica. Yo, como ejemplo de un fallo en el que el tribunal pone especial atención a este tipo de violencia, les traje uno de la ciudad de Formosa, del año de junio de 2019, es un fallo donde la actora solicita, se presenta ante la Oficina de Violencia Familiar del Juzgado de Familia de allí, solicitando una prohibición de acercamiento hacia su persona, su domicilio, su lugar de trabajo y en la vía pública, por supuesto.
Aquí lo particular era que eran los dos, esta pareja, eran compañeros de trabajo, ella bióloga, él contador, ella oriunda de Córdoba, se habían trasladado a la ciudad de Formosa por una oferta de trabajo. Al momento de trasladarse a Formosa, ella queda embarazada. Todos los meses de embarazo lo transcurre allí en Formosa. Esto también lo ve el tribunal, digo, sin la contención de su familia y vínculos. Vuelve para Córdoba para tener su beba allí. Su beba nace en Córdoba y durante los primeros meses su pareja viajaba cada 15 días. Él ejercía, digamos, el tribunal ve este rol que él ejercía, que lo asume como el proveedor de la familia, y ella el cuidado de su hija. En este punto también el fallo acude a la Convención Belén do Pará, donde expresamente en la convención, recuerden, se prevé justamente el derecho a la mujer a vivir libre de violencia, que incluye el derecho a su autodeterminación y a un vivir y educar fuera de los patrones estereotipados. Bien, volviendo un poco al análisis que hace el tribunal de esta situación fáctica, va a poner el acento, como veníamos diciendo, en esta violencia psicológica, ¿sí? Y al analizar las relaciones de pareja, va a poner, por supuesto, atención, va a valorar esa prueba, que son capturas de pantalla, mensajes e informe del equipo interdisciplinario, teniendo en cuenta este hostigamiento constante, las acusaciones, las denigraciones, vía mensaje de texto, correo electrónico, como personalmente, cómo era el ejercicio de la responsabilidad parental en un contexto de violencia. Luego de la separación, ella era amenazada con que le iba a sacar el cuidado de la niña, que la iba a hacer pasar por loca. En lo que tiene que ver con la relación laboral, si bien él no era su empleador, sí ejercía, sí se encontraba en un lugar de mayor jerarquía, porque tenía a su cargo además como contador lo que era parte de la organización de ese hospital, en lo que era la asignación de turnos, de horas extras. Entonces, bueno, también intimidaba a sus compañeros de trabajo. Y también la iba, digamos, sacando o aislando de otros posibles vínculos también de contención. Bueno, todo esto es observado, digo, no hay violencia física, pero sí toda esta violencia psicológica es observada por el tribunal y, por supuesto, se le otorga la medida de prohibición de acercamiento. Luego, otro tipo de las violencias contemplada en la ley es la sexual, entendida como aquella que implica vulneración en todas sus formas, con o sin acceso carnal, del derecho de la mujer a decidir voluntariamente acerca de su vida sexual y reproductiva. ¿A través de qué? A través de amenazas, coerción, uso de la fuerza, intimidación, incluyendo la violación, dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de parentesco, exista o no convivencia. Esto lo vamos a ver cuando veamos la modalidad doméstica, ¿sí? No se exige la convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, esclavitud, acoso, abuso sexual y, por supuesto, trata de mujeres. No me quiero detener mucho más aquí, ¿sí? Otro de los ejemplos que podemos mencionar, no tomar, por ejemplo, precauciones frente a infecciones o enfermedades de transmisión sexual, llegar al uso de la fuerza física, por supuesto, la violación como uno de los máximos tipos de delito en este tipo de violencia. Luego tenemos la económica y patrimonial, que podemos decir que muchas veces este tipo de violencia es la que está más invisibilizada, la que cuesta más, ¿no? Ponerse esas gafas para poder identificarla. La ley la define como aquella que está dirigida a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos o patrimoniales de la mujer, ya sea a través de la perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, la pérdida, sustracción, destrucción, retención, distracción indebida de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales, o bien en la limitación de recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o privación de los medios indispensables para vivir una vida digna,
la limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor por igual tarea dentro de un mismo lugar de trabajo. Como un ejemplo, simplemente es eso de violencia económica, también reconocida por los tribunales. Le traigo en este caso, sucede en el fuero penal, que bien podemos discutir si es ese el lugar de resolución de este conflicto o no, pero lo traigo en virtud del reconocimiento y de la lectura que hace. En este caso, el delito penal que se le atribuye es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Se reconoce que se da este tipo con el plus de que se da en un contexto de violencia de género, ¿sí? Bajo entonces la modalidad de violencia económica. Es un pronunciamiento del Fuero Penal Contravencional de Faltas número 10 de la Ciudad de Buenos Aires del año 2019, donde el tribunal, el juez entiende que el comportamiento del acusado implicó violencia, cuanto menos económica, contra contra la víctima, en tanto se produjo en un efectivo daño económico, aunque también emocional, contra la nombrada, quien tuvo que cubrir con esfuerzos extras el no soporte del señor X, sino que además la privó como mujer autónoma de diseñar y decidir libremente su plan de vida sin las limitaciones económicas que tuvo que padecer durante 8 años. ¿Sí? Durante 8 años esta persona estuvo sin pasar, el padre, digamos, de su niña, estuvo sin pasar cuota alimentaria. Con lo cual, además, se reconoce justamente esto, lo privó además también como mujer autónoma de diseñar y decidir libremente su plan de vida, porque justamente se vio obligada a cargar en soledad durante 8 años con un plus o un esfuerzo extra en el sostenimiento de su hija. Luego nos vamos al otro tipo de violencia, que es la violencia simbólica. Es aquella que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos, transmita o reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. Sí, lo podemos ver mucho, por ejemplo, lo que tiene que ver en materia de medios de comunicación. Yo acá les traje, para que también pensemos nosotros como profesionales, nosotros y nosotras como profesionales del derecho, en, por ejemplo, esta violencia simbólica, que muchas veces la podemos llegar también nosotros a incurrir en ella, en los escritos de demanda. Por ejemplo, ¿no? Utilizar términos agraviantes en una constatación de demanda o en los alegatos, plagados desde calificaciones hacia una figura femenina, también representan un claro ejemplo de violencia simbólica, en los términos de la 26485. Traigo además a colación que nuestro colegio de abogados cuenta desde el diciembre del año pasado con un protocolo de violencia de género para ser aplicado entre colegas, ¿sí? Cuando ocurran, y un ejemplo claro de ello para intervención del protocolo sería un supuesto como este, ¿no? Donde un profesional del derecho en el ejercicio de su profesión esté ejerciendo estos hechos, estos actos. Obligatoria. Bien, ámbitos donde se desarrolla, tenemos ámbito doméstico, hay un audio, ámbito doméstico, ámbito comunitario y social y el ámbito estatal. Luego tenemos, que voy a hacer viendo la hora, lo más rápido posible, las modalidades de violencia, solamente decir que simplemente esto y expresamente lo prevé el decreto reglamentario, ¿sí? Esta enunciación que se hace no es restrictiva ni taxativa ni excluyente de otros hechos considerados como violencia contra las mujeres, ¿sí? Entre las modalidades de violencia encontramos la doméstica, que destaco que acá no se exige el requisito de la convivencia, pueden ser por relaciones incluso ya tanto vigentes como finalizadas. Luego tenemos la institucional,
que es aquella ejercida por los o las funcionarias, profesionales, personal y agentes pertenecientes de cualquier órgano, ente o institución pública, como así también en la institucional, que han comprendido los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y deportivas de la sociedad civil. Luego tenemos la otra modalidad, que es la laboral, aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, a la contratación, al ascenso, a la estabilidad o la permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, por ejemplo, maternidad, estado, edad, apariencia, realización de test de embarazos. Contra la libertad reproductiva, aquella que vulnera el derecho de las mujeres a decidir libremente y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre los nacimientos. Recordamos que tenemos nuestra ley 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. En el decreto reglamentario expresamente se prevé que tiene que ver justamente con la acción u omisión proveniente del personal de instituciones públicas o privadas de atención de salud o cualquier particular. Finalmente, la otra de las modalidades, la obstétrica. Recordemos la ley de parto humanizado, ¿sí? Aquella que ejerce la violencia obstétrica, aquella que se ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, tanto sea antes, durante y postparto, ¿sí? Destaco el decreto reglamentario, ¿sí? Como les decía, embarazo, parto, postparto, ya sea en la mujer o en el recién nacido, así como también en la atención de complicaciones de abortos naturales o provocados, sean punibles o no punibles. Esto lo regula el decreto reglamentario del año 2010. La mediática, ¿sí? La otra modalidad de violencia, que por supuesto sabemos, aquella que tiene que ver con la publicación o difusión de mensajes, de imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación. Y la política, que es incorporada en el año 2019 por la ley 26.485, ¿sí? Como aquella acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que basados en su género cause un daño o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos políticos, tanto en el ámbito privado, en los sindicatos, en las organizaciones sociales como en las organizaciones estudiantiles. Bien, tenía algunos ejemplos más, pero no me quiero demorar por el tiempo. Sí, simplemente es una invitación a repensar las determinadas categorías. Yo les había traído algunos fallos que tienen que ver con pensar la responsabilidad civil, por ejemplo, y en este caso poder reformular los conceptos, ¿no? de daño, quién es el titular de la acción, el nexo de causalidad, la culpa. Uno de los fallos en los que les traía era justamente el repensar la culpa en la responsabilidad, porque justamente este fallo que les traía sostenía la víctima, que finalmente termina siendo víctima de femicidio, había cambiado, al momento de ocurrir el hecho, se encontraba en otro domicilio distinto al denunciado y distinto a donde tenía su custodia policial. Bueno, el agresor comete este hecho estando prófugo, si él estaba preso, se fuga, se le reconoce responsabilidad del Estado por este hecho de fuga de la persona, pero al mismo tiempo se establece una culpa concurrente de la mujer por no encontrarse al momento del hecho en el domicilio. Bueno, entonces también un repensar, por ejemplo, en el concepto de culpa, en el concepto de dolo. Bueno, no me quiero extender, pero es esto, poder, como decía Andrea, poder pensar en las cuestiones de género y la violencia de género como transversal a todas las ramas del derecho, y que el deber de investigar, prevenir y sancionar
no solamente se extiende al fuero penal, sino que también se extiende a todos los ilícitos, sean civiles, laborales o administrativos. Bueno, no me quiero extender más, antes de que nos despidamos, quiero darle la palabra a Mercedes Beltrán, coordinadora de los consultorios jurídicos. Nada, simplemente, Melle, que te conozcan y que sepan que el colegio cuenta con los consultorios, que les cuentes, bueno, algo más de... Bueno, buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, te escuchamos. Dejo de compartir pantalla. Dale, así les veo las caritas a todos. Bueno, primero muchas gracias, felicitaciones a Andrea y Lucila. Siempre con las charlas de ustedes aprendo mucho. Piensen que tengo 53 años y criada en una familia con 4 hermanos varones. Así que me deconstruyo en cada charla, tengo mucho para aprender. Así que bueno, muchas gracias, muy interesante. Al resto de los colegas los quiero invitar, para el que quiera, este viernes a las 6 de la tarde. Sé que los viernes son muy viernes y estamos todos un poco, ya termina la semana, pero va a ser un simple conversatorio, no va a ser una clase magistral, sobre el consultorio jurídico, para que lo conozcan, para que sepan cómo se trabaja en el consultorio jurídico del colegio, cómo pueden formar parte. Es un lindo lugar como primera práctica profesional, donde uno va aprendiendo, conociendo y formar parte del colegio también. Así que bueno, muchas gracias. Si ustedes lo buscan en las redes del colegio, porque ahora no tengo para darle, está la placa y es este viernes a las 18 horas. Ahí tienen el ID y la contraseña. Quiero hacer una invitación a quienes quieran formar parte de la comisión. ¿Y hay tiempo, Género y Lucila, diversidades. de una pregunta para cualquiera de ustedes dos? ¿Sí? Hablaron del protocolo de violencia de género entre colegas. En el caso de uno sentir, no sé, que está siendo víctima de violencia de género, ¿cómo se activa debo escribir a la comisión? ¿Cómo actúo? Tenemos, sí, está publicado en las redes del colegio. Hay un mail especial que es protocolobgénero@colabro.org, donde nos pueden escribir. Está diseñado en tiene dos momentos, digamos, el protocolo, que una es la primera atención a esa persona que quiere formular, digamos, la denuncia, o no, digo, que quiere un asesoramiento, y después, a su vez, hay otro equipo que va a acompañar al Tribunal de Ética, que como saben es el órgano que aplica que nos aplica la sanción. Pero bueno, sepan eso, sepan que el colegio a partir del mes de diciembre cuenta con un protocolo que es de aplicación solo entre colegas en el ejercicio de la profesión. ¿Sí? Bien. Bueno, y por supuesto nos pueden escribir, bueno, a mí, a Andrea, está también, no la mencioné, María Laura Tazada, también compañera de la comisión, bueno, Virginia, Milena. Estamos a completa disposición y por supuesto, como dice Andrea, más que bienvenidos si quieren sumarse o lo que sea que quieran consultarnos. Aguarden que soy lenta, ¿eh? Estoy poniendo el mail. Dale. Me decís el del... Es protocolo B género @colabro.org. Bueno, mira, más fácil que ellos se los anotaron en el celular que yo... Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda? No sé por qué no me está funcionando la tecla. No, ni idea. Bueno, les agradecemos haberse sumado a esta instancia. Muchas gracias a todos y todas. Y que bueno, que se matriculen rapidito, que no se suspenda, que se haga rápido. Sí. Y que nos encontremos en los pasillos. Y cualquier pregunta, escriben. Gracias. Nos vemos. Gracias a todos y todas por el tiempo.